Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Sean todos bienvenidos una vez más a este su espacio Tendencias. Como siempre, un gran gusto compartir con ustedes, nuestra audiencia, los temas de interés, de actualidad, incluso de carácter internacional, como el que estaremos abordando en el día de hoy, para intentar comprender a través de nuestros invitados especiales, como siempre, aquellos hechos que pueden marcar la agenda del planeta y, por supuesto, la vida nuestra, porque cuando aquí se mueve o aletea una mariposa, pues obviamente eso genera unas repercusiones en el resto del planeta. Juan Fernando Jaramillo, mi compañero en el set, antes de ingresar a nuestro tema, muy buenas noches, como siempre, bienvenido a Tendencias. Buenas noches, Caterina, a usted, a todos los televidentes, y saludamos al invitado, que hoy tenemos un programa, como usted lo dijo, de suma importancia porque a nivel mundial es una situación compleja. La visita de la presidente de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, Nancy Pelosi, a Taiwán. Taiwán, que es una isla, 180 kilómetros más o menos está de la China continental, pero China siempre la ha considerado de ella. Y Taiwán no se ha considerado de China, sino que se ha considerado del mundo occidental, y por eso Estados Unidos, desde que Mao Zedong imprimió el comunismo en China, pues muchos chinos se fueron para la isla y crearon una isla poderosa desde el punto de vista económico. Saludemos al coronel John Marulanda. Bienvenido a Televid, el programa Tendencias. Coronel, gracias por atendernos. Juan Fernando, muchas gracias a usted y a Caterina por tan generosamente concederme este espacio y quedo a su disposición. Gracias, coronel. Pues bueno, empecemos por ponernos en contexto. Ustedes obviamente están hablando acerca de unas relaciones internacionales, de, digamos, un hecho histórico, la separación entonces de China y Taiwán. Pongámonos en un poco de historia. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué es lo que los divide? ¿Y por qué estalla la visita, que además fue de menos de 24 horas, de la presidente de la Cámara de los Estados Unidos, Nancy Pelosi, en una amenaza o una arremetida de China? Pues mire, lo que estamos viviendo o lo que vivimos hace pocas horas en Taiwán es una demostración real y concreta de que la geopolítica está en pleno funcionamiento. Ya no tanto es la agresión de Rusia en contra de Ucrania, que ha remecido los cimientos de la OTAN y de los Estados Unidos, sino el caso de Taiwán, el estrecho de Taiwán, China y la propia isla de Taiwán, que en su momento se llamó la isla de Formosa. Recordemos que en la guerra del dictador Mao Zedong tuvo que enfrentar no solamente a los aliados, a otros miembros del concierto internacional, sino a su gran enemigo, el general Chiang Kai-shek, que fue el que estableció el comité ruso, el comité chino, que fue el que se estableció en Pekín, pero ante el salto cultural que dio Mao Zedong, pues no tuvieron otra opción sino desplazarse hacia esa isla que hoy en día se llama Taiwán y que en aquel entonces se llamaba Formosa. Taiwán entonces es una isla que desde el principio, desde que estaba ahí Chiang Kai-shek y desde que se organizó ese comité colectivo, se adscribió a Occidente y desde entonces empezó a recibir todo tipo de apoyo tecnológico, económico, cultural y militar de los Estados Unidos, haciendo Estados Unidos una gran maniobra estratégica al implantar justo a la entrada de China a esta república independiente de Taiwán, que pues como la conocemos hoy en día es la gran aliada de los Estados Unidos, y esperamos naturalmente que Estados Unidos no la vaya a abandonar como abandonó Afganistán hace algunos meses. Bueno, mucho se sostiene, coronel, de una sola China, pero ese sostenimiento de la narrativa de una sola China obedece exclusivamente a la China continental. ¿Qué piensan los taiwaneses?
No, mire, Taiwán y los taiwaneses son un país sumamente rico, lleno de libertades. Es de los pocos países que tiene la unión monoparental. Es de los pocos países en donde la gente va en grupo a cenar, a la calle, andan entre amigos. Es un grupo con un sentido militar muy fuerte de su seguridad y es un país que está pues alerta en el caso de que China con su expansión pueda llegar a invadirlos, pueda llegar a desbordar las fronteras, las zonas desmilitarizadas que ellos han marcado a lo largo de esta isla, que son 23 millones de habitantes que están más o menos asegurados por un ejército muy grande y un ejército con toda la tecnología disponible, suministrada por supuesto por los Estados Unidos y autodesarrollada por ellos. De modo que vemos en Taiwán una república totalmente occidental, modernizada, que va a la vanguardia de la tecnología occidental y que enfrenta mucho a China. Ahora, China sabe que Taiwán es el primer productor de semiconductores del mundo, semiconductores que son de doble uso, tanto industrial como militar. Y esos semiconductores son los que alimentan la industria militar norteamericana en gran medida. De modo que eso es lo que estamos viendo allá en ese estrecho de Taiwán, en donde está el portaaviones Ronald Reagan de los Estados Unidos, con todos sus barcos acompañantes, sus F-16, y es bastante avanzada la tecnología militar norteamericana frente a la tecnología china. Fíjese usted que Estados Unidos tiene 11 portaaviones, China no tiene sino 2. Hasta ahora está empezando a construir su tercer portaaviones. Entonces, ante esa superioridad tecnológica de los Estados Unidos frente a China, pues la idea de que una sola China es la que debe imperar en el mundo, pues ha hecho carrera, especialmente aquí en América Latina, en donde solamente tenemos 3, 4 países de Centroamérica que mantienen relaciones con Taiwán y el resto de países que reconocen a Taiwán como república independiente no son más de 10 en el mundo. Entonces, es un poco desbalanceada la realidad que estamos viendo frente a ese programa, ese paradigma chino de una sola China, que incluye, por supuesto, a Taiwán. Caterina, sin duda, eso constituye una situación de geopolítica complicada para la propia China, porque quien ancla su punto en la isla, que está a pocos kilómetros de la China grande, de la China continental, digámoslo así, es Estados Unidos. Entonces, y eso para nada le gusta a China. Hay, digamos, imprudencia, ya que pasamos de la historia a lo que ha venido sucediendo de esa visita de Nancy Pelosi, la presidenta de la Cámara de Representantes norteamericana. Hay imprudencia, un mensaje de apoyo a Taiwán, le están midiendo el aceite a China. ¿Cómo la está viendo usted? Bueno, Juan Fernando, no, lo que hemos visto en las últimas horas, primero que todo, como lo han dicho los norteamericanos y el Departamento de Estado y la Casa Blanca, el Pentágono, todos han dicho, esto se está haciendo como un riesgo calculado, es lo primero que ellos han dicho, o sea que ahí no hubo ninguna aventura, ninguna imprudencia. En segundo lugar, ha dicho John Kirby que lo que estamos viendo ahora es más de lo mismo, es decir, ahí no se está diciendo nada, ni se está apoyando abiertamente a Taiwán, ni se le está estableciendo relaciones diplomáticas con ella. Recordemos que Estados Unidos tiene su embajador en Pekín y tiene sus representantes en Taipei. Entonces, lo que estamos viendo ahora es más de lo mismo, es decir, reconocer a China por un lado, diplomáticamente, pero por el otro lado mantener muy buenas relaciones comerciales y diplomáticas con Taiwán. En tercer lugar, es bueno aclarar que este viaje de la señora Pelosi, la tercera en jerarquía después de la señora Kamala Harris, pues es un viaje más por el Oriente Medio, que ahora creo que ya está llegando a Corea del Sur y de ahí viaja al Japón y viene de Malasia, de modo que es una etapa más dentro de la gira por el Oriente Lejano
que está haciendo la señora Nancy Pelosi a nombre de los Estados Unidos en un avión especialmente equipado para su protección por parte de los militares y las agencias de seguridad de los Estados Unidos. Caterine, le voy a contar antes de irnos para unos mensajes comerciales. El vuelo de Nancy Pelosi llegando a Taiwán, en el trayecto hacia allá, en la historia del rastreo de aviones, la tiene el avión de Pelosi yendo a Taiwán, porque la rastrearon no solamente los norteamericanos y el mundo occidental por lo que pudiera pasar, sino los chinos. Entonces se dice que batió un récord de rastreamiento de avión Nancy Pelosi llegando allá. Vamos a ir a unos mensajes y ya continuamos con más de Tendencias aquí en nuestro canal Televide. Gracias por continuar con nosotros esta noche a través de Tendencias en nuestro canal Televido y en compañía de ustedes, por supuesto, y nuestro invitado, el coronel retirado John Marulanda, especialista en temas de carácter y de seguridad internacional, quien nos ayuda a entender en el día de hoy qué es lo que ha pasado recientemente y por qué China siente que hay una provocación por parte de los Estados Unidos luego de que la presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi, visitara a Taiwán. Una visita rápida, pero una visita cargada de muchísimo significado y que puede tener consecuencias. Y le pregunto al coronel John Marulanda, hace algunos días le habían advertido al presidente Biden que no juegue con fuego, porque tendría consecuencias por esta visita de la señora Pelosi a Taiwán. Entonces las tensiones las vemos dispararse y además China le advierte a los Estados Unidos que pagará el precio. ¿Cuál es ese precio? ¿Cuáles son esas consecuencias? ¿Por qué ese nivel de amenaza? ¿Y qué es lo que puede sobrevenir a raíz de esto? Como anticipación al viaje de la señora Pelosi, que hacía 25 años no se hacía ese tipo de vuelo con un funcionario de estos niveles por parte de los Estados Unidos, era que personalmente le dijo Xi Jinping al presidente Biden que no jugara con fuego, que eso era sumamente peligroso y que eso era llevar al extremo la presión que se podía ejercer sobre China. Bueno, el presidente Biden no paró mientes en lo que le dijo el presidente Xi Jinping y envió de todas maneras a Nancy Pelosi a Taiwán, como le dije, con lo que ellos llamaron un riesgo calculado. Estimaron muy bien cuáles eran las posibilidades y probabilidades. Total que casi 12 horas después, ya vamos para 24 horas después de que la señora Pelosi salió de Taiwán, no hemos visto un mayor movimiento militar hasta ahora. Hemos visto ejercicios militares en uno de los extremos de la isla de Taiwán. Hemos visto cierto nivel de incremento en la presencia militar, tanto norteamericana como china, en el estrecho de Taiwán. Y estamos pendientes de que esto sea un episodio más dentro de los largos episodios que enfrentan con alguna frecuencia Estados Unidos y China. ¿Habrá consecuencias económicas, diplomáticas? ¿De qué orden? Porque, entre otras cosas, coronel, el gobierno chino sí dijo que estaba evaluando la llegada inadvertida de Nancy Pelosi y que iba a tomar una reacción fuerte contra ese, digamos, dándole un recorderis pues a Biden de que ya se le había advertido. ¿Qué tipo de situaciones comerciales podrían presentarse por parte de China a los Estados Unidos? Yo lo veo muy difícil. De todas maneras, China, para poder mantener su nivel de comercio, necesita de las materias primas procedentes no solamente de África y de América Latina, sino de gran parte de su entorno. Entonces, China, si no obtiene esas materias primas, no puede producir manufacturas, no puede producir tecnología, por lo tanto no puede tener el dinero que necesita para mantener a esos 1.200, 1.300 millones de habitantes que tiene su territorio.
De modo que no es fácil decir que van a imponerle sanciones económicas a los Estados Unidos, la primera economía del mundo hasta el momento, cuando ellos mismos son dependientes de toda esa cadena de suministro que significa la tecnología hoy en día. Fíjense usted que los containers todavía tenemos una crisis de containers muy delicada en el mundo entero que ha elevado mucho los costos de determinadas manufacturas que se producen en China a precio sumamente barato por la gran cantidad de gente que hay allá. Entonces, yo veo muy difícil que China pueda imponer más sanciones económicas a los Estados Unidos, que sí ha impuesto trabas y sanciones económicas a China. Esa lucha, creo yo, está por darse todavía, pero no veo en el horizonte inmediato que China pueda realmente frenar el impulso económico de los Estados Unidos. Bueno, sin duda, pero repercusiones habrá. Ya desde lo político la situación se complica. Sí, le quiero preguntar al coronel, bueno, entonces Estados Unidos, digamos, está en capacidad de que esto no pase de una amenaza y una bravuconada, si le comprendo bien, por parte de China, porque no tiene la capacidad ni militar ni de ejercer unas sanciones económicas sobre el país del norte. Pero la posibilidad entonces de que China invada a Taiwán. Bueno, esa posibilidad se ha venido discutiendo desde hace muchos años. De hecho, desde que se estableció Chiang Kai-shek y su esposa ya en esa isla, que en ese entonces se llamaba Formosa, hasta el día de hoy, siempre se ha hablado de la posibilidad de que China continental invada a Taiwán. Eso es como si nosotros reconociéramos que San Andrés pertenece a Nicaragua, o que Nicaragua dijera, no, San Andrés me pertenece y voy por ello, cosa que no es extraña porque yo he estado en Nicaragua varias veces y después de hablar con la señora del hotel, el taxista, el quieto, todos me dicen lo mismo, es que San Andrés es de Nicaragua. Bueno, pero son dos paralelos que en este caso es mucho más complicado porque hay que tener en cuenta que Taiwán está en la punta de la tecnología de los semiconductores en el mundo. Es la principal industria, la principal empresa de construcción de semiconductores que son utilizados con fines militares de muy avanzada tecnología militar y de fines industriales. Y toda esa producción de semiconductores que tiene Taiwán, pues la está comprando Estados Unidos, que es la que financia la empresa que está ya instalada en Taiwán. Entonces uno se pregunta si todo lo que ha pasado, como usted lo dice, Catherine, fue una bravuconada de China, fue un desplante de China a los Estados Unidos, y Nancy Pelosi ya salió de Taiwán y está en otros países ahora, en Corea del Sur creo que está ahora, y después sigue para Japón, creo que ya lo había dicho. Entonces, estamos en la expectativa de qué repercusiones, qué acciones a posteriori puede generar el viaje de la señora Pelosi a Taiwán. Pero recogiendo lo que Catherine hace un momento le preguntaba, las probabilidades de incursionar en Taiwán por parte de China son las mismas que Estados Unidos en Cuba. O sea, muy remota. Sí, son un poquito remotas en primer lugar, pero hay que tener en cuenta que estamos en el año 2022 y no en 1960 y pico, cuando vaya cochinos y todo esto, ¿no? Son dos mundos diferentes. El mundo de hoy es un mundo altamente tecnológico, un mundo cibernético, un mundo avanzado de comunicaciones y en redes sociales, y en ese entonces de Estados Unidos con Cuba, pues la tecnología no era tan avanzada. Entonces, teniendo en cuenta esa tecnología que tenemos hoy en día, lo que sí podemos prever es que China a mediano y a corto plazo utilice sus capacidades cibernéticas para entorpecer, torpedear, monitorear, lo está haciendo evidentemente, todo lo que pasa en Taiwán. Por supuesto que Taiwán, con el apoyo norteamericano de la tecnología gringa, pues tiene las medidas para contrarrestar esta capacidad de infiltración cibernética de China. Porque volvamos a la paradoja que usted acaba de decir. Es que no estamos en el siglo pasado, sino en este siglo. ¿Por qué todavía nos estamos vigilando? ¿Por qué todavía tenemos espías cibernéticos? Nos movemos. ¿Por qué todavía estamos en eso? Hombre, Juan Fernando, no hemos superado eso. Todo buen Estado que se considere como tal tiene
espías, tiene agentes, tiene en los otros países, primero los que están circunvecinos, que son sus enemigos potenciales, y después los otros que no son vecinos, no son limítrofes, pero representan una amenaza para cada país. En ese caso, Colombia está desprotegida. Nosotros perdimos toda la capacidad de inteligencia estratégica, tecnológica que teníamos por cuenta de las fuerzas militares. Pero en el caso de China y en el caso de Taiwán, esto se sigue dando y es frecuente escuchar de que detuvieron, expulsaron a un espía chino en Taiwán y al revés. De China expulsan agentes taiwaneses. Es algo que se ve con una relativa frecuencia en esa parte del mundo. Y coronel, para que también dimensionemos un poco la situación y por qué hoy estamos aquí hablando de esto, hay una tensión que es de una región, pero ¿qué consecuencias podría tener en otros países, incluido el resto nosotros, en caso de llegarse a presentar una invasión o una confrontación militar? No, mire, para nosotros no es de una mayor significancia. Usted sabe que China viene avanzando avasalladoramente en América Latina, especialmente con sus grandes emprendimientos comerciales, desplazando en gran parte de este continente a los Estados Unidos como principal inversor. En Colombia todavía no, pero ya casi lo alcanza. Y que estallara una guerra ya, que hubiera una invasión, que hubiera un conflicto, pues habría que esperar cuál es la decisión de los Estados Unidos, que eventualmente podrían llegar a los extremos impensables en el caso de una guerra, dijéramos, formal, una guerra casi que nuclear. Mientras eso no se ve, sigue la tensión en el estrecho de Taiwán y eso nos hace bajar un poquito el pensamiento sobre lo que nos ha generado la guerra de Rusia invadiendo Ucrania, que es algo que está en desarrollo, aunque con algunos síntomas de alivio. En eso es lo que nos estamos moviendo hoy en día en el mundo entero, en esas dinámicas geopolíticas de todo el globo. Cuando el presidente chino y su portavoz sostienen, ya en esta última pregunta, porque tenemos un minutico, dicen es que habrá consecuencias si no son las económicas, si no son las comerciales, si no son las militares. ¿Cuáles son las consecuencias? Diplomáticas, ¿no? Es lo único que yo veo en el horizonte que pueden ser las consecuencias directas del viaje de Pelosi a Taiwán, que fue un viaje muy rápido, fue un viaje de 24 horas, menos de 24 horas, y que simplemente tocó en Taiwán y siguió con el resto de su gira por esa región del mundo. Fuera de esas tensiones comerciales, recuerde usted que el embajador de Estados Unidos en China fue llamado a consulta en Beijing para protestar por la visita de Pelosi. Pero del resto no hemos visto una real acción que le diga a uno, esto se complicó. No creemos que en el momento eso vaya a pasar y estamos atentos a nuevos desarrollos allá en esa parte del mundo. Muy bien. Muy bien. Bueno, pues así llegamos al final de este espacio. Coronel, agradecemos muchísimo el habernos acompañado a través de Tendencias. Gracias por estar con nosotros y a nuestros televidentes también desearles una feliz noche y decirles que nos vemos en una próxima. Quédense con nuestra programación.